Hoy vamos a meternos de lleno con una de las familias de fármacos más potentes y a la vez más complejas de la medicina, los adrenocorticosteroides. Son medicamentos que literalmente pueden salvar vidas, pero que también tienen un lado oscuro, un verdadero arma de doble filo. Y para entenderlo bien, vamos a empezar con un caso real, un misterio médico. Tenemos a un chico de 19 años que lleva 8 meses sintiéndose cada vez peor. Va al médico, pero nadie sabe qué le pasa exactamente. Miren los síntomas, son de lo más extraños. No tiene nada de hambre, está agotado todo el tiempo, pierde peso sin querer y cada vez que se levanta se marea. Por si fuera poco, tiene la tensión por los suelos y le han salido manchas blancas en la piel. O sea, está claro que algo fundamental en la maquinaria interna de su cuerpo está fallando, y de forma grave. Para desenredar todo esto, vamos a seguir un camino muy claro. Empezamos con el misterio. Luego nos metemos en la biología de las hormonas del estrés. Vemos qué pasa cuando el sistema se rompe. Descubrimos la solución que nos da la farmacia, pero también los peligros que conlleva. Y terminamos viendo cómo podemos hacer justo lo contrario, bloquear estas hormonas. Así que volvemos a nuestro paciente. Los médicos tienen delante un auténtico rompecabezas. Cada uno de esos síntomas es una pista, y todas juntas parecen apuntar a una crisis en su sistema hormonal. Para resolver el misterio, primero tenemos que entender de dónde viene el problema. Y la clave está en unas pequeñas glándulas que son como la centralita de nuestro cuerpo para manejar el estrés y, bueno, mucho más. Pensemos en una fábrica súper sofisticada, la corteza suprarrenal, que está ahí, justo encima de cada riñón. No produce móviles ni coches, no. Produce algo muchísimo más importante para nosotros, hormonas esteroides. Son tan esenciales que sin ellas simplemente no podríamos vivir. Y esta fábrica tiene, digamos, 3 líneas de producción principales. Primero, los glucocorticoides, con el cortisol como su producto estrella. Este es el gerente de crisis, el que maneja la energía y el estrés. Luego, los mineralocorticoides, como la aldosterona. Pensemos en ellos como el equipo de mantenimiento que controla el equilibrio de sal y agua. Y por último, los andrógenos, que son la materia prima para las hormonas sexuales. Y ojo con el cortisol. No es solo la hormona del estrés, ¿eh? Es muchísimo más. Es como la alarma de incendios y los bomberos todo en uno. Cuando hay un problema, una infección, una herida, un peligro, el cortisol entra en acción. Moviliza el azúcar para darnos energía, frena la inflamación y ajusta nuestras defensas. Es, de verdad, absolutamente crucial. Pero claro, ¿qué pasa cuando esta fábrica de altísima precisión se descontrola? Pues puede fallar de 2 maneras totalmente opuestas. O produce muy poco o se pasa y produce demasiado. Aquí vemos las dos caras de la moneda. Por un lado, la enfermedad de Addison, una deficiencia, una falta de cortisol. Fíjense en los síntomas: debilidad, fatiga, pérdida de peso. ¿Suenan de algo? Justo lo que tenía nuestro paciente. Y en el otro extremo, el síndrome de Cushing, un exceso brutal de cortisol que causa obesidad en el tronco, la famosa cara de luna llena y debilidad, el día y la noche. Y con esto, bingo. Misterio resuelto. El chico de 19 años tiene la enfermedad de Addison. Lo que pasaba es que su propio sistema inmunitario, por error, estaba atacando y destruyendo su fábrica de hormonas, dejándolo con una deficiencia de cortisol que ponía en peligro su vida. Vale, si el cuerpo no puede producir suficiente cortisol, ¿qué hacemos? Pues aquí es donde la farmacología moderna saca su magia con una solución brillante. Vamos a fabricar esas hormonas en un laboratorio. Estos fármacos, los corticosteroides sintéticos, son una maravilla. No solo pueden reemplazar el cortisol que falta, como en el caso de la enfermedad de Addison, es que si subimos la dosis, se convierten en potentísimos antiinflamatorios e inmunosupresores. Y eso los hace útiles para cientos de enfermedades, desde el asma hasta la artritis. A nivel microscópico, es un proceso súper elegante. La molécula del fármaco entra en la célula como una llave buscando su cerradura. Se une a un receptor y juntos viajan al centro de control de la célula, al núcleo. Y una vez allí, reescriben las órdenes. Le dicen a los genes: oigan, dejen de producir esas sustancias que causan inflamación. Así de directo. Pero cuidado, no todas las llaves son iguales, ni de lejos. Sus potencias son muy diferentes. La hidrocortisona, que es como el cortisol natural, es nuestra base, potencia 1. La prednisona, súper común, es 4 veces más potente. Pero es que luego llega la dexametasona y es 30 veces más potente.
Esto da a los médicos un arsenal increíble, desde una herramienta de precisión a una bola de demolición. Pero, como decíamos al principio, todo este poder tiene un precio. Y usar estos medicamentos, sobre todo durante mucho tiempo y a dosis altas, puede pasar una factura muy seria al cuerpo. Y aquí viene la gran paradoja. Si damos demasiados corticosteroides durante demasiado tiempo, acabamos provocando de forma artificial la enfermedad del exceso de cortisol. Se llama síndrome de Cushing iatrógeno, que básicamente significa causado por el tratamiento. O sea, para curar una cosa podemos acabar creando el problema contrario. Y los efectos de este exceso provocado se notan por todas partes. La grasa se mueve a sitios raros, causando la cara de luna y la joroba de búfalo. La piel se vuelve fina como el papel, los músculos pierden fuerza, los huesos se debilitan, puede aparecer diabetes y como estamos apagando las defensas, el riesgo de infecciones se dispara. Incluso puede afectar al estado de ánimo. Pero de todos los peligros, quizás el más silencioso y traicionero es la supresión suprarrenal. Pensemos en ello. Si el cuerpo recibe esteroides de fuera, de una pastilla, la fábrica interna dice, vale, ya hay suficiente en el mercado, no hace falta que yo trabaje, y se apaga. Las glándulas suprarrenales se atrofian, se quedan dormidas por falta de uso. Y por eso, el mensaje más importante, la regla de oro es esta: nunca, jamás, se debe dejar el tratamiento de golpe. Si cortamos el suministro de fuera mientras la fábrica interna sigue dormida, el cuerpo se queda a cero de cortisol, y eso es una crisis gravísima, que puede ser mortal. Porque despertar esa fábrica no es un interruptor, es un proceso lento que puede tardar entre 2 y 12 meses. Muy bien, ya hemos visto cómo reemplazar las hormonas y los peligros de pasarse de la raya. Pero, ¿y si el problema original es que la fábrica está hiperactiva, como en el síndrome de Cushing de verdad? Pues ahí necesitamos hacer justo lo contrario. Y aquí la medicina vuelve a mostrar su ingenio, con fármacos para apagar el interruptor. Hay dos estrategias principales. Podemos sabotear la línea de producción de la fábrica directamente, con inhibidores que impiden que se creen las hormonas. O podemos usar otra táctica. Dejamos que la fábrica produzca, pero bloqueamos las cerraduras de las células, para que la llave hormonal no pueda entrar. Es el arte de saber cuándo hay que acelerar y cuándo hay que pisar el freno. Y así cerramos el círculo. Los corticosteroides son, sin ninguna duda, una de las herramientas más poderosas que tenemos. Para el chico de 19 años, son la diferencia entre la vida y la muerte. Para millones de personas, son un alivio increíble. Pero ese poder inmenso exige una responsabilidad igual de grande y un respeto profundo por sus riesgos. Lo que nos deja con la pregunta del millón, la que se hacen los médicos todos los días. Con un fármaco que es milagroso y peligroso a la vez, ¿dónde se pinta la raya? ¿Cómo se equilibra ese beneficio tan grande contra el riesgo, que es muy real? Encontrar esa respuesta es, en esencia, el arte de la medicina.